Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit, una entrevista que nadie esperaba. En una reciente entrevista que dejó a todos boquiabiertos, el reconocido actor turco Burak Özçivit rompió en llanto al recordar momentos dolorosos de su pasado junto a la actriz Neslihan Atagül. Lo que comenzó como una conversación tranquila y nostálgica, se transformó en una revelación cargada de emociones que conmocionó tanto al entrevistador como a la audiencia. Hay cosas que uno guarda por años, pero cuando el corazón ya no puede más, simplemente habla, comenzó Burak, con la voz temblorosa. El actor, conocido por sus papeles en series históricas y su impecable imagen pública, se mostró por primera vez tan vulnerable al hablar de su relación pasada con Neslihan Atagül. Tuvimos muchos momentos hermosos, pero también fue una etapa muy difícil para ambos. Había demasiadas diferencias entre nosotros, confesó. El actor relató que durante su relación con Neslihan, llegaron al borde de la ruptura en varias ocasiones. Cada vez que pensábamos que no había vuelta atrás, algo dentro de mí me decía que lo intentara una vez más. Luché por nosotros, aunque a veces parecía que luchaba solo, reveló Burak mientras secaba una lágrima que caía por su mejilla. Estas palabras dejaron a todos en silencio, marcando un momento de absoluta sinceridad. Durante la entrevista, Burak no dudó en compartir detalles de las discusiones que tuvieron. Había días en los que no podíamos ponernos de acuerdo ni en qué comer. Las pequeñas diferencias se convertían en montañas. Pero también había algo que siempre nos unía, el amor y la pasión por lo que hacíamos. La parte más conmovedora llegó cuando habló de una noche en particular. Recuerdo que una vez, después de una discusión muy fuerte, ella se fue de casa. Me quedé solo, en silencio, mirando la puerta. Esperé horas, al final, fui yo quien fue a buscarla. Estaba lloviendo, y cuando la encontré, simplemente la abracé. No dijimos nada, pero en ese momento, entendimos muchas cosas. Burak hizo una pausa larga, como si aún pudiera sentir el peso de aquella noche. Esa lluvia no solo mojaba nuestras ropas. Sentía que también limpiaba todo lo que había entre nosotros, el orgullo, los reproches, las palabras no dichas. Fue una noche de silencio, pero también de entendimiento. La entrevista, inicialmente planeada para hablar de su nueva serie, tomó un rumbo completamente inesperado. El entrevistador, visiblemente conmovido, le preguntó si alguna vez se arrepintió de haber dejado a Neslihan. Burak bajó la mirada, y tras unos segundos, dijo con voz suave: no me arrepiento de lo que vivimos, porque me convirtió en quien soy hoy. Pero sí me arrepiento de no haber sido más valiente, de no haber escuchado más y hablado menos. Conforme avanzaba la conversación, Burak empezó a compartir aspectos de su vida que nunca antes había mencionado en público. Habló de cómo el éxito llegó rápido y con él, una presión constante por mantener una imagen perfecta. Estaba tan enfocado en mi carrera, en ser el hombre ideal para todos, que me olvidé de ser simplemente yo, con mis errores, mis miedos, mi humanidad. Y eso, sin darme cuenta, me alejó de ella. Los fans comenzaron a reaccionar rápidamente en redes sociales, compartiendo fragmentos del video con comentarios como: nunca lo habíamos visto así de humano, o Burak, gracias por mostrarnos tu verdad. El video de la entrevista se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de visualizaciones y generando una ola de empatía hacia el actor. Burak también habló del presente, de cómo ha intentado sanar esas heridas con el paso del tiempo. La vida sigue, pero hay cicatrices que uno lleva siempre. Algunas duelen menos con el tiempo, otras te enseñan a amar de otra manera. Hoy valoro más una conversación sincera que una promesa vacía. Y aprendí que no hay amor verdadero si no estás dispuesto a luchar por él, incluso cuando el otro ya no puede.
Cuando le preguntaron si volvería a intentarlo con Neslihan si el destino los reuniera, su respuesta fue un suspiro profundo. A veces el amor no es suficiente. Necesitas tiempo, crecimiento, perdón. Si algún día nuestros caminos vuelven a cruzarse, no sé qué pasaría. Pero esta vez, la escucharía más. Y hablaría menos. El ambiente se tornó íntimo, casi como si ya no hubiera cámaras. Burak compartió una última anécdota. Una vez, ella me dejó una nota en el espejo con un simple, lo que no se dice, se acumula. Nunca olvidé esa frase. Me persiguió durante años, porque era verdad. Ojalá lo hubiera entendido en ese momento. La entrevista cerró con un agradecimiento emotivo por parte del actor. Gracias por dejarme hablar, por no juzgarme. A veces, los actores somos buenos escondiendo lo que sentimos. Hoy no quiero esconder nada. Con lágrimas todavía visibles, el entrevistador concluyó, gracias a ti, Burak, por recordarnos que incluso las estrellas también lloran. Después de su publicación, el video fue tema de conversación en todos los medios y foros. Psicólogos, periodistas y fanáticos debatían sobre lo que significa abrir el corazón en público, y cómo este tipo de confesiones pueden ayudar a otros a sanar. Se convirtió en un símbolo de honestidad emocional en un mundo donde muchas veces las figuras públicas temen mostrar debilidad. Lo que quedó claro fue que Burak Özçivit no solo dejó ver a un hombre herido por un amor que no fue, sino también a un ser humano valiente, dispuesto a enfrentar su pasado y compartirlo con el mundo. Días después, Neslihan Atagül rompió su silencio. A través de una breve publicación en redes, escribió, algunas historias no necesitan un final feliz, solo necesitan ser contadas con el corazón. Te escuché. Esa frase fue suficiente para incendiar aún más las redes. Los fans comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, aunque ninguno de los dos confirmó ni negó nada. Mientras tanto, Burak continuó con sus compromisos profesionales, pero algo había cambiado. En cada entrevista posterior, su mirada parecía más profunda, más consciente. La experiencia lo había transformado, no solo como artista, sino como persona. La historia de Burak y Neslihan, contada entre lágrimas, silencios y palabras no dichas, quedó grabada no solo en el video de esa entrevista, sino en el corazón de millones. Un recordatorio de que el amor, cuando es real, deja huellas que ni el tiempo ni la fama pueden borrar. Queridas seguidoras, si esta historia les tocó el corazón tanto como a mí, no olviden dejar su comentario y compartir qué opinan sobre estas confesiones tan personales. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle de sus artistas favoritos. Hasta la próxima.